sobre los factores económicos y el desempleo. Actualmente la economía afecta de una manera sorprendente a las personas. Uno de los factores económicos que más afecta es la forma de percibir los objetos que nos venden, ya que nuestra forma de ver los productos está más influenciada por otros aspectos que por su valor real. Actualmente el porcentaje de desempleo va en aumento. El desempleo reduce la tasa de natalidad y la autoestima de las personas por las que están pasando esta situación. El desempleo llega a causar problemas de salud y sociales, ya que estas personas cuentan con demasiado estrés y mucha presión por parte de la sociedad y de sus familias. Muchos problemas que aquejan a la sociedad hoy en día, más los relacionados a lo económico. Un ejemplo de estos es el paro estructural. ¿Pero qué es esto? Es un paro que se produce como consecuencia de desajustes estructurales de la economía de un país. Esto abarca la distribución de la renta mala, una riqueza desigual, lo que significa que en una nación hay personas muy ricas, pero también hay personas muy pobres. Esto es que no hay un equilibrio exacto que produzca un bienestar para todos. También tiene que ver la baja producción agrícola, ya sea porque los trabajadores están inconformes con el salario que reciben o también porque la tierra no está apta para trabajarse. También hay una administración pública poco eficiente, porque los políticos no saben cómo controlar a su propia nación. Si se fijan, todo esto es una descripción de países subdesarrollados. Ahora les hablaré del Producto Interno Bruto. ¿Qué es esto? Es el total de servicios o bienes producidos por una nación en un año. Esto se ve afectado por el aumento de impuestos. ¿Por qué? Induce a tasas de inversión bajas. También se reduce el total y el valor total de las empresas públicas y también de la capital. Lo que significa que una empresa pública, al verse obligada a pagar demasiados impuestos, ya no quiere invertir en asociaciones también del gobierno. Así que no solo la gente se ve afectada por esto, también el mismo país es afectado por el aumento de impuestos. Necesitaríamos que los gobernantes supieran cómo organizarse su economía, más que nada, para no aumentar los impuestos solo porque les falta dinero para algún plan que tengan. Mi tema es sobre los conflictos del crecimiento de la población. El crecimiento de la población afecta directamente a lo socioeconómico y a lo social. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más población haya, más ocupan entre servicios básicos, alimentación y educación. ¿Qué quiere decir eso? Entre más bocas que alimentar, hay menos alimento para hacerlo. Negativamente causa que mientras va aumentando la población, va bajando la tasa de la economía. Eso da a que quede una economía negativa, no positiva. Eso es mi tema. Les voy a hablar sobre el crecimiento de la población. Cuando la tasa anual crece del 2.7%, aumenta mucho más deprisa. Eso quiere decir que el crecimiento por persona resulte negativa, a consecuencia de la debilidad de su economía y el aislamiento geográfico. Para mantener el carácter del país, hay que hacer un estudio, un censo de población, así le llaman ellos, un censo de población para poder determinar qué es lo que falta y qué es lo que sobra. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande de la historia de la humanidad, debido, en primera instancia, a la cantidad de muertes que esta guerra generó, y en segundo a la cantidad de países envueltos en el conflicto y a las repercusiones que tuvo alrededor del mundo. Las consecuencias de este proceso se puede dividir en tres categorías básicas: sociales, políticas y económicas. Yo a continuación trataré sobre las consecuencias políticas que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial. Debido a las grandes pérdidas humanas y económicas, se alteró de manera decisiva el equilibrio político. El Reino Unido, Alemania y Francia dejaron de ser potencias desde el punto de vista militar, que fue ocupada por Estados Unidos y la URSS. También quedaron los regímenes totalitarios en Alemania. Italia y Japón, por el contrario, se impusieron regímenes comunistas en Europa Oriental. Mientras tanto, en Europa Occidental perdió definitivamente su hegemonía mundial
y buscó la alianza con Estados Unidos para protegerse de la amenaza soviética, pues la URSS no movilizó sus ejércitos situados en Europa Oriental al concluir la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, el estado de bienestar de las personas bajó considerablemente. Se añaden 35 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos, así como las víctimas de la subalimentación que sufrían las enfermedades como la tuberculosis y el raquitismo. El panorama de las destrucciones materiales era también desolador. Numerosas viviendas y otras construcciones fueron destruidas. La gente estuvo llena de miedo, ya que a causa de los bombardeos que afectaron también aumentaron fábricas. Alemania perdió 20% de sus viviendas y Gran Bretaña el 9% de ellas. El número de los muertos, según las cifras más aceptadas, llegó a 50 millones. A esta pavorosa cifra hay que sumar las perturbaciones de los prisioneros, las secuelas de los campos de concentración, la desorganización familiar, el hambre, el esfuerzo de adaptación de los soldados vueltos a la vida civil. Desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras, puentes, plantas industriales, así como se afectaron los campos más fértiles. La crisis económica. La crisis económica es un problema que día con día afecta a nuestra sociedad, que poco a poco se deteriora nuestras vidas. Como podemos haber escuchado de mis compañeros, la crisis económica afecta tanto en factores económicos, sociales y políticos. Los más afectados en este proceso somos nosotros, ciudadanos, puesto que en lo económico aumentan nuestros impuestos, los alimentos y muchas cosas más. Pero ¿cómo no pensar en una solución para esto? Como en lo político. Ellos tienen el poder de decidir y hacer, aumentar costos, disminuir empleo. Pero yo me pregunto, ¿acaso ellos disminuyen su salario? ¿Por qué hacerse más rico de ellos? ¿Por qué no ayudar a la sociedad y crear un mejor país? ¿Por qué crear guerras si solo dañan a los habitantes? La globalización tiene mucho que ver con la crisis del mundo actual, por ejemplo, como el desarrollo de una revolución científica técnica, el crecimiento de exportación del capital, el crecimiento de comercio internacional, el incremento de la actividad de capital financiero. Pero ¿de qué sirve todo esto si solamente los que se benefician son los políticos, no nosotros como sociedad?